Cuando nosotros estamos atravesando un tiempo de desierto en nuestra vida, desierto es un lugar muy extremo. En el día es extremadamente caliente, las temperaturas pueden oscilar entre los 40 y los 52 grados centígrados. Es un lugar muy extremo en cuanto a calor. Pero por la noche el frío es tan extremo que en las madrugadas en el desierto, ¿verdad?, puede haber literalmente un frío extremo bajo cero. La noche es frío y en el día es caliente. Por eso es que cuando ellos caminaban por la noche a través del desierto, ¿qué los guiaba? Una columna de fuego. ¿Y qué produce el fuego? Calor, ¿verdad? Ahí va la fogata con ellos, para que no se fatigaran y pudieran llegar al destino a donde Dios los llevara. Y en el día, como hacía mucha calor, había una nube que los cubría de la radiación. Y entonces el sol golpeaba la nube, pero no al pueblo de Dios. Pero fueron llevados al desierto. Y la Biblia dice que ahí habían serpientes ardientes. ¿Qué había en el desierto? Serpientes. Y tuvieron sed, y Dios les dio agua de la roca del pedernal. Y además de tener sed en el desierto, ¿verdad?, tuvieron antojos, tuvieron hambre. Y ellos dijeron: como allá en Egipto teníamos ollas de carne, y había abundancia, y aquí morimos y perecemos en este desierto. Y Dios les dio carne en el desierto, y de la mejor carne. ¿Qué les trajo Dios? ¿Qué les trajo? Codornices. Es de las carnes más magras, de lo mejor de lo mejor. Les trajo a montones. Y ellos mataron a cualquier cantidad de codornices y comieron y se saciaron hasta que la carne les salía por las narices, dice la Biblia. Pero después vino la ira del Señor. ¿Por qué? Porque el desierto, hermanos, es un lugar de prueba. Y si tú has anhelado ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero decirte que el Espíritu Santo no te va a llevar a otro lugar más que ¿a dónde? Que al desierto. Porque ahí es donde Él va a templar tu vida, ahí es donde va a templar tu carácter, ahí es donde te va a forjar, ahí vas a ver los milagros de Dios, ahí vas a ver las maravillas de Dios, ahí vas a conocer mejor a Dios que con 1000 clases que puedas tener en este lugar. En el desierto es donde mejor nosotros conocemos al Señor nuestro Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le bendicen? ¿Cuántos le exaltan en el nombre del Señor? El desierto es la escuela de entrenamiento intensivo de Dios para el creyente. Y lo más tremendo es que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. Mira, no fue las circunstancias ni el líder. Dios mismo se encargó de llevar a Jesús de Nazaret al desierto. El verso 2 dice que lo llevó por ¿cuánto tiempo? Por 40 días. El número 40 significa en la Biblia el número de la prueba. 40 años duró la prueba de Israel, 40 días estuvo Jesús en el desierto, y después de 40 días se forma un hábito. La Biblia dice que durante esos 40 días Él era tentado por el diablo. ¿Quién estaba esperando a Jesús en el desierto? Diablo, el adversario de Dios, ese espíritu rebelde que se rebeló contra Dios, que es perverso, que engaña al mundo entero. El diablo mismo estaba esperando a Jesús de Nazaret en el desierto. Y la Biblia dice: y no comió nada en aquellos días. O sea, él fue al desierto a ayunar, a hacer un ayuno de 40 días, pasados los cuales tuvo hambre, tuvo necesidad. Fíjate, entonces al ver que él tenía hambre es donde viene la acción del diablo. El diablo no te ataca cuando estás fuerte,
cuando estás lleno, cuando estás fortalecido. El diablo te va a atacar cuando ve que hay alguna vulnerabilidad en nosotros. Él nos escanea y Él sabe cuándo estamos vulnerables. Hay hombres de Dios en la Biblia que el diablo los atacó cuando estaban cansados en el camino. Y vino Satanás a poder provocarlos y atacarlos. A nuestro Señor Jesucristo lo atacó cuando lo vio vulnerable, porque Él tuvo hambre, tuvo necesidad. Literalmente, nuestro Señor Jesucristo experimentó el hambre después de 40 días, que nomás quizás sí bebía porque estaba a un lado del Jordán. Pero ahí estaba, quizás había un arroyo o un wadi ahí en el desierto. Pero durante esos días, literalmente, él tuvo hambre. Entonces vino el enemigo y le habló al Señor directamente. Y entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y yo quiero que nosotros escudriñemos a la luz de la palabra de Dios qué es lo que ataca el diablo en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios. Fíjate, el diablo lo que estaba atacando en la persona de Jesucristo tenía que ver con la identidad de Jesús de Nazaret. Él le dice: si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. O sea, demuéstrame que de verdad eres un hijo de Dios. Compruébame. Haz un milagro para demostrar de que de verdad eres lo que dices que eres. Demuéstralo. Y él estaba atacando directamente la identidad del Hijo de Dios. Lo estaba poniendo a prueba para que demostrara, haciendo un milagro, de que de verdad, mis amados hermanos, él era el Hijo de Dios. Pero todos aquellos a los cuales Dios nos ha usado el milagro, sabemos que los milagros no los hacemos nosotros, ni los hacemos cuando nos da la gana. Yo sé cuando Dios va a hacer un milagro. Cuando yo estoy predicando y Dios va a obrar algún milagro, yo comienzo a experimentar el dolor que la persona tiene, que está ahí sentada. Y por eso me doy cuenta y digo: ¿sabes qué? Hay una persona que trae un dolor muy fuerte en su cabeza, o en su hombro, en su brazo, en su mano, o en su pierna, en su espalda. ¿Por qué? Porque el Señor me hace experimentar ese dolor. Y entonces yo digo que hay una persona que trae estos y estos síntomas porque yo los estoy experimentando. Pero eso no es algo que yo provoco. Es algo que de una manera, un lenguaje de Dios, como Dios te avisa de que hay alguien que está pasando por una circunstancia muy difícil, de enfermedad o de dolor, y entonces, pero no es algo que yo me invento o provoco, es algo, es un lenguaje de Dios, porque la Biblia dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y Él, mis amados hermanos, al llevar nuestras enfermedades, al ser el cuerpo de Cristo, Él nos hace sentir el dolor que trae alguien. Yo con toda certeza puedo decirle que hay una persona. El otro día, en una de las administraciones, yo dije: hay una hermana que le duele mucho el empeine del pie, pero exagerado, y nadie pasó. Cuando salimos, me dice una hermana al pastor: fíjese que es que la verdad, a mí no me ha estado doliendo en estos días el empeine, pero cuando yo estoy en el trabajo, lo que pasa es que estoy de vacaciones y me he relajado, pero cuando yo regreso al trabajo, me dicen: no soporto el dolor aquí en el empeine del pie. Podría orar por mí, perdóneme que no pasé, pero la verdad es que no me acordaba, pero ya se me terminan las vacaciones, regreso a trabajar y necesito regresar sana para la gloria y la honra de nuestro Dios.
Entonces, el diablo va a atacar nuestra identidad. Va a atacar también tu identidad, como atacó la identidad del Hijo de Dios. Él dijo, si eres hijo de Dios, o sea, le está haciendo dudar, ¿de verdad eres hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, de verdad, si Cristo viene el día de hoy, si hoy es la venida de Cristo, su segunda venida, te vas con Él. Demuéstrame que eres un hijo de Dios y dile a esta piedra que se convierta en pan. O sea, haz un milagro para mí y entonces te voy a creer de que de verdad eres un hijo de Dios. Pero los milagros no ocurren por voluntad humana. No es cuando el diablo diga, no es cuando yo diga, es cuando Dios dice, es cuando Dios lo manda, es cuando Dios lo establece. Es como hay personas de que muchas veces lo abordan y dicen, oiga, no tiene alguna palabra de Dios para mí, una profecía. ¿Me podría dar una palabra de Dios para mí? Y muchas veces yo he tenido que decirle, perdóname, pero la verdad Dios no me ha dicho nada. ¿O qué quieres? ¿Que me invente algo? ¿Que force las cosas? Porque hay algunos que sí lo hacen, se inventan algo, te dicen algo, pero ni siquiera viene de la boca de Dios, salió de su corazón por complacerte, pero eso no es correcto, porque entonces estamos usando el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice que no tendrá por inocente a cualquiera que utilice su nombre en vano. O sea, yo no puedo forzar las cosas espirituales. Las cosas espirituales se dan espontáneamente. Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alaben a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero estamos en un tiempo en donde la gente se ha dejado engañar por el diablo. Hay gente que quiere, que no, dicen es que yo a esa iglesia no voy porque ahí no va a ocurrir milagros, como si los milagros uno los fabricara. El que hace milagros es Dios. Y Él sabe en qué momento va a ocurrir ese milagro. Si eres hijo de Dios, ¿qué está poniendo en duda? ¿De verdad eres hijo de Dios? Demuéstrame. Tú no tienes que demostrar de que eres un hijo de Dios. Si has creído en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, verdaderamente Él te ha perdonado, Él te ha adoptado dentro de la familia de Dios. Eres un hijo, una hija de Dios por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y esto es importante tenerlo bien claro, mis hermanos, porque el diablo es bien tremendo y ataca la fe de muchos y tergiversa muchas veces lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que todo el que crea en el Hijo tendrá la vida, mas el que rehúse creer en el Hijo de Dios tendrá la perdición y la condenación eterna. Jesús le respondiendo le dijo, escucha bien, escrito está Satanás, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan va a vivir el hombre, escrito está, sino de toda palabra de Dios. ¿Sabes qué, Satanás? Yo no voy a hacer algo por mi propia iniciativa. Voy a hacer lo que dice y ordena la palabra de nuestro Dios. Si Dios me dice que haga esa piedra y que se convierta en pan, lo voy a hacer. Pero si Dios no lo dice, yo no lo voy a hacer. No tengo por qué verme obligado. No tengo por qué demostrarte absolutamente nada, porque yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga. Pero porque tú me estás incitando a hacer algo, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que Dios diga que haga. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la manera de pararse al frente de Satanás en el nombre de Jesús.
Si Dios da la palabra y me dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Pero si Dios no me está diciendo nada, yo no tengo por qué hacerlo. Simple y sencillamente hay veces que Dios guarda silencio sobre un asunto. Y Él sabe el por qué está haciendo ese silencio. Entonces, lo primero que atacó el diablo en la vida de Jesús fue su identidad. Y el diablo, de igual manera, hoy en día está destruyendo la identidad de muchos creyentes. Verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte. ¿A dónde se lo llevó? Quizás al monte Hermón, al monte más alto que hay en Israel. O quizás se lo llevó a Everest, no sé a dónde, pero a un monte muy alto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento. Fíjate, el diablo tiene la capacidad de ilusionar o de hacer ver algo en un momento. Todos los reinos de la tierra. Me imagino que le dijo: mira, aquí está Italia, está Europa, ahí está Roma, la gran ciudad de Roma, aquí está Constantinopla en la antigüedad. Mira las ciudades que hay alrededor, qué esplendorosas, cuánta riqueza tienen. Y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos esos reinos van a ser tuyos. ¿Cuánto le ofreció? Todo. Qué tremendo, hermano. Mira la segunda tentación. Lo primero, atacó su identidad. Ahora, ¿qué está atacando el diablo en la vida de Jesús? Quiere despertar avaricia, quiere despertar codicia en él. Va y le muestra los reinos de la tierra y las riquezas que hay en ellos. Y le dice, mira, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad, vas a tener potestad sobre todos esos reinos. Y vas a tener la gloria de ellos, las riquezas de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero yo se la doy. ¿Sabes qué? Los reinos de la tierra Dios no se los dio al diablo. ¿Sabes a quién le entregó el Señor la tierra en su plenitud? ¿A quién crees que se la dio? Al hombre. Lo puso, ¿verdad?, en la tierra, ¿verdad?, en el jardín para que lo guardara y lo cuidase, y lo mandó a labrar la tierra, a cuidarla. Fue al hombre, pero el hombre, como nuestros antepasados que nos engañaron con espejitos y se llevaron el oro y le dejaron los espejitos, el diablo engañó al ser humano. Y entonces, al pecar contra Dios, el diablo se adueñó, ¿verdad?, de este mundo, y por eso la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Pero usurpó esa autoridad, engañando al hombre, quitándole al ser humano lo que Dios le había dado al hombre, la potestad, porque Dios le dijo: yo les entrego, ¿verdad?, la potestad. El Señor le dijo al ser humano en el Génesis, ¿verdad?, que le entregaba la tierra, que la gobernara, la sojuzgara, que señoreara sobre ellos, sobre los animales del campo, sobre los peces del mar, y le entregó esa potestad ¿a quién? Al ser humano. Pero el diablo lo engañó y le quitó la potestad. Y por eso él dice, mira lo que dice: a ti te daré toda esta potestad, toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Es mentiroso, él la usurpó. ¿A quién se le fue entregada la potestad de los reinos de la tierra? Al ser humano. Y a quien yo quiero se la doy.
si tú postrado me adorares, todos esos reinos van a ser tuyos. ¿Qué es lo que más anhela Satanás? ¿Qué anhela el diablo? Que lo adoren. ¿Y sabe usted que por medio de engaños él logra que lo adoren? Es tremendo, hermanos, pero Satanás se las ha arreglado para que por medio de engaños él está buscando que lo adoren. En la primera carta a los Corintios dice la Escritura, en el capítulo 10, verso 19, primera de Corintios 10, 19, dice así la Escritura. Léalo bien. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos del Señor. Somos más fuertes que Él. El diablo se las ha arreglado para que el ser humano le dé adoración. Cuando una persona viene, porque aquí dice, ¿qué digo pues? El verso 19, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es como si las ha arreglado el diablo para que el ser humano le dé adoración. ¿Cómo lo ha engañado? Por medio de los ídolos, de las imágenes. La gente va y les enciende veladoras, les hacen los rituales, les tiran cohetes, ¿verdad? Para que suenen ahí arriba, celebrándole a los demonios, a las potestades. Y esto no es algo que yo me lo estoy inventando. Está escrito ¿a dónde? En la Biblia. Y si usted lee la Biblia católica es lo mismo. A los demonios le están sacrificando y no a Dios. O sea, el ser humano ha caído en las garras del enemigo. ¿Sabes qué hay detrás de los ídolos? Demonios. Y por eso es que la gente dice, ay, pero es que me hizo el milagro. Me dijo una señora, la señora de los lagos amó a mi hija. Yo le dije, pues quédese con su señora de los lagos, y me di la vuelta. Y cuando me di la vuelta empezó a gritar, ¡ay, ay, ay! Gritaba. Me están apachurrando mi cabeza, es el diablo que está ahí, y usted no tiene ahí dentro nada. Y la va a matar, le dije, si usted sigue así. No, dijo, entonces sí la voy a destruir, ya no aguantaba la opresión. 2 costales llenos de imágenes. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo le encanta que lo adore. Y lastimosamente mucha gente ha tragado el anzuelo y está adorando imágenes. Miren, ni estampa debe de tener usted en su casa. ¿Serio? Esto es muy serio. El diablo solo vino a matar y destruir. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Una vida buena. ¿Cuántos dicen amén? Alábenle, porque Él vive, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cómo quiere el diablo que lo adoremos? Postrados. A mí me daba vergüenza, pero de niño mi abuela me decía, póstrese ante la imagen. Tenía una vez de vuelo de años. Y me daba un poco de miedo porque quedaba viendo bien fijo hacia uno. Pero ahí me postraba por obediencia a mi abuela. Pero cuando yo leí la Biblia, y la Biblia prohíbe la adoración de imágenes, ¿verdad? El segundo mandamiento de Dios, de la ley de Dios, dice, ¿verdad? Éxodo 20. Vamos a ver si lo ponemos ahí, Éxodo 20, 3, 4 dice, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo,
abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El otro, el 5, no te inclinarás a ellas, a hacerles reverencia, ni las pondrás en un lugar de honra, no las vas a honrar poniéndolas en un lugar ahí especial, porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy fuerte y soy celoso. Cuando tú tienes una imagen, es como si tú tuvieras un amante en tu propia casa. ¿Cómo crees que va a estar tu mujer? ¿Va a estar contenta? No. Yo soy un Dios fuerte, celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y sabes qué? Eso se llama maldad. Y esa maldad la vas a transmitir a tus hijos y hasta la cuarta generación y estarán bajo maldad. Visito la maldad de los que me aborrecen. Entonces a Dios no le agrada, y ese segundo mandamiento la iglesia a propósito lo ha sacado del catecismo. No está en el catecismo, pero sí está en la Biblia. Si usted va a la Biblia católica y lee el capítulo 20 de Éxodo, ahí va a encontrar íntegro los 10 mandamientos. Pero si va al catecismo, no. Han quitado el segundo y el 10º lo han dividido en 2 para rellenar el hueco. Porque el 10º dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Es un solo mandamiento. Pero ellos dicen: no codiciarás la mujer de tu prójimo. 9º, 10º, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y entonces así rellenan el hueco y quitan el segundo. Pero eso es un engaño, es una manipulación, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. No podemos nosotros creer en una cosa y en la otra no. O es todo o es nada. Y es muy delicada esa práctica. Yo quiero mostrarte en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el capítulo 22. Verso 18. Yo testifico, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, a la palabra de Dios ni se le puede añadir ni se le puede quitar, porque si alguien le quita, Dios va a quitar su lugar del paraíso de Dios, y en aquel día le dirá: no te conozco, porque andabas quitándole a mis palabras y andabas enseñando cosas que yo no te mandé a enseñar. Con Dios o es todo o es nada, pero no podemos andar jugando con Dios. Entonces, en la tentación de Jesús, el diablo le dice: todo esto te daré. Estamos en Lucas capítulo 4. Si postrado me adorares. Pero vamos a ver nosotros qué es el concepto de adoración que introduce el Señor Jesús en este capítulo 4. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué tremendo. Quería que el Hijo de Dios se postrara delante de él. Respondió Jesús y le dijo, verso 8, Lucas 4, 8: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a nadie más nos vamos a postrar delante de nadie más que no sea delante del Señor nuestro Dios, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántos dicen amén? Alábenle porque Él es bueno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Solo delante de Dios vamos a adorar, porque Él es digno, porque Él es el eterno, porque Él es el creador, porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él es quien nos dio la vida, nos dio a su Hijo, nos dio el perdón. Él es todo en nosotros. Él es el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Si el sol no saliera un día, nos congelamos. Él es bueno, mis amados hermanos. Él es quien nos ha dado la vida. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Cristo. Aún dice, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él obtendrás la recompensa. Usted haga las cosas para Dios y espere de Dios lo mejor. Jamás ande honrando al hombre u honrando al diablo. Todo lo que hagamos en la vida, de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Porque ¿qué sucede cuando nosotros hacemos las cosas por quedar bien con el hombre? Posiblemente en algún momento el hombre te va a aplaudir, pero ¿sabes qué? El ser humano es cruel. En algún momento te va a clavar. Por eso tú no busques quedar bien con el ser humano. Tú buscas quedar bien ¿con quién? Con Dios. Con Dios, mi amado hermano. Solo el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, ¿sabes qué, Satanás? En mi programa, en mi agenda, no hay un espacio para ti. Yo soy un siervo de Dios, soy un adorador del Eterno, del Altísimo, del Sublime, del Creador de los cielos y la tierra. Yahweh es su nombre, del Santo de Israel, es a quien yo adoro, a quien bendigo. Para el diablo no hay lugar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Mi vida le pertenece a Él. A nadie más voy a adorar fuera del Señor. Pero el diablo se las sabe todas. 4:9. Y le llevó a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? La capital antigua de Israel. El lugar donde iba a morir nuestro Señor. Es el lugar más sagrado de la tierra. Le llevó al lugar más sagrado de la tierra, a la ciudad misma de Jerusalén. Y lo puso en el lugar más sagrado, lo puso sobre el pináculo del templo, o sea, en el mero centro del templo, ahí arriba, del templo de Jerusalén, en lo más alto del pináculo del templo, al lugar más sagrado. Mira, el diablo no respeta. ¿Tú crees que de vez en cuando no se da su paseadita por aquí? No respeta. Lo llevó al lugar más sagrado del templo y le dijo, le habló de nuevo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, o sea, tírate de la torre más alta hacia abajo, porque escrito está. Si creías que el diablo no se sabe la Biblia, sí se la sabe. Hay muchos siguiéndole la corriente al diablo en las redes sociales, opinando de cosas que ni saben, que ni son especialistas. A veces hasta por la mala letra, uno ve ahí los comentarios y de ni escribir puede, cómo está opinando de cosas tan sagradas. Es bien delicado. Hoy estaba leyendo en la mañana un debate
que si es bueno beber vino o no. No, dicen muchos cristianos, es bueno beber vino porque Jesús hizo el vino y además de eso, Él bebió también, así que nosotros vamos a beber. Bola de ignorante, dije. ¿Sabe usted que el vino que bebió Jesús no tiene nada que ver con el vino que existe hoy? Los procesos de destilación se descubrieron hasta el siglo VIII después de Cristo. Un árabe descubrió la destilación y él formó el alcohol. Pero antes del siglo VIII, ¿qué creen que eran los vinos? Un rico tepache de uva. Hasta yo me lo tomo si me invitan un tepachito de uva, riquísimo, es dulce. Pero no era vino como hoy. Porque ¿cuál es el problema de hoy en día? Que los vinos traen altos contenidos de alcohol. ¿Y sabes qué sucede con el alcohol? Enferma tu organismo. Hay personas que mueren de pancreatitis, de darle un tremendo, enferman su organismo, lo dañan. Pero bueno, pues Jesús bebió vino y pues a lo mejor andaba bien briago, ¿verdad? Ajá, y cuando la Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios, ¿lo dice o no lo dice la Biblia? Lo dice. Y los vinos que hay hoy en día tienen alto contenido de alcohol. Te voy a decir algo, yo fui briago y por eso ni siquiera ni lo vuelo. Porque si yo llego a tomar vino, ¿sabes qué va a suceder? El alcohol se concentra en la sangre. Porque el vino del siglo I no es el mismo vino de hoy. No existía la destilación en el siglo I. Solo tenían fermentación, que es muy diferente. Pero hoy hay destilación y los grados de alcohol son 40, 45%. Y si no leo en la etiqueta, 30%. Si yo bebo vino, activo toda la reserva que yo ya dejé atrás de joven. Yo desde niño probé el vino y me hice adicto a eso. Porque el alcohol es un vicio progresivo. Cada vez te va pidiendo más, más y más y más. Porque se acumula en la sangre. Pero opinamos de cosas que no sabemos. Y ahí están un montón de borreguitos diciendo cosas en las redes sociales que ni entienden. A veces ni saben ni leer ni escribir bien. Un montón de errores de ortografía. Y opinando de cosas sagradas. Imagínate acusar a Jesús de que Jesús era un bebedor de vino. Poniéndolo en el contexto de hoy. No existía la destilación. No tenía esas grandes cantidades de alcohol que trae el día de hoy los vinos, la cerveza, todo eso. Vienen saturadas de alcohol. ¿Por qué? Porque a la industria le conviene de que la gente consuma alcohol, porque la industria sabe que el alcohol es progresivo, se va concentrando en la sangre, te hace dependiente y te hace una persona esclava del vicio. Pero nosotros no somos borreguitos, ¿verdad? ¿Somos qué? Ovejas del Señor. Tenemos que oírlo a Él, no estés escuchando al diablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escrito está, échate, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le citó el diablo a Jesús? ¿Qué le citó? El Salmo 91. Él se la sabe mejor que tú y yo. A la gente le dicen, hombre, éntrale al vino. Mira, Jesús bebía vino y él hasta lo hizo, imagínate. Si él fue el que lo fabricó, éntrale. Éntrale a ver cómo te va a ir. Él se sabe la Biblia mejor que tú y yo. Y tenemos que entonces saber de que no estamos ante un enemigo fácil.
Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién estaba tentando el diablo? ¿A quién estaba tentando? A Jesús en su humanidad. Pero Jesús dijo que era ¿quién? El Señor, tu Dios. Él está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy el Señor, tu Dios, y no tienes por qué tentar al Señor, tu Dios, porque escrito está en las leyes espirituales, dice: no pondrás a prueba o no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Sabes qué, Satanás? Tú eres criatura, yo soy el creador, yo soy tu Dios, y no me tienes por qué poner a prueba. Cuando dicen amén, aleluya, denle palmas, alábenlo, díganlo, salten. Pero este tipo de tentación, hermanos, tiene algo implícito, porque lo llevó al punto más alto del pináculo del templo en Jerusalén. Y de nuevo él vino y quiso persuadirle de que le demostrara que era el Hijo de Dios. Volvió a atacar su identidad como Hijo de Dios. Y le dice: échate aquí abajo, porque está escrito que va a mandar ángeles para que te guarden. O sea, le dice: suicídate y tírate de aquí del templo. Tírate al despeñadero. De todos modos, los ángeles no van a permitir que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el diablo estaba queriendo que Jesús se suicidara tirándose del pináculo del templo. Qué terrible, hermanos. ¿Sabe usted que hay obra demoníaca en el suicidio? Me ha tocado personalmente atender personas que me han dicho: ¿sabe qué es? Que oigo una voz que me dice: ya no sirves para nada, no vales, quítate la vida, mátate. ¿Para qué sigues viviendo? Dios no te va a oír, nadie te va a responder, nadie te quiere. Quítate la vida, suicídate. Hoy en día hay muchas de esas voces. Es la misma voz de Satanás diciéndole al ser humano que se suicide. A ver, ¿quién es valiente que alguna vez haya oído esa voz? Levanta su mano. Ay, mira. Esta es la voz del diablo. Porque él sabe que tú eres valioso, eres valiosa, eres un hijo, una hija de Dios, y él quiere terminar con tu vida, pero no lo escuches. Hay muchos problemas emocionales hoy en día. Hay gente queriéndose morir. Quizás hoy viniste a la iglesia y dijiste que ya no le hallo sentido a la vida, no sé por dónde empezar, lo he perdido todo. Y hay una voz interna en mi cabeza que me dice: ya quítate la vida, bébete unas pastillas y muérete. A Job, hasta la mujer le dijo: ya maldice a tu Dios y muérete, suicídate. Pero esa es la voz del diablo, no es la voz de Dios. Tú eres valioso, Dios tiene planes para contigo. Sé paciente. Quizás estás pasando por un mal momento. El diablo le atacó a Jesús cuando él tenía hambre, cuando venía de 40 días de ayuno y oración. Te va a atacar cuando te ves vulnerable, cuando no tenés dinero, cuando hay problemas en casa, cuando hay problemas en familia, cuando uno no haya la salida. El diablo te va a decir: tírate de un puente, el puente más alto, y muérete. Así vas a resolver los problemas. Pero tú puedes decirle con toda autoridad: no pondrás a prueba a un hijo de Dios. Yo soy hijo del Dios Altísimo. El Dios Altísimo tiene planes conmigo, con mi familia. Yo soy valioso para Dios. Soy hijo, soy hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Aleluya. El diablo es cruel. Así como he oído la voz de Dios, he oído la voz del diablo. Te voy a decir algo: el diablo es cruel, como no tienes idea. Estaba en Bogotá, Colombia, en un congreso internacional de misioneros. Estábamos puros misioneros que Dios nos ha sacado de nuestros países y nos ha llevado a otros países. Y andaba gente del África, del Medio Oriente,
gente latinoamericana que está sirviendo en todos esos países, de Europa, de América, de un montón de países. 3.500 misioneros reunidos en un lugar que se llama Corferias, en Bogotá, Colombia. Y en las mesas de discusión había una pregunta. Y la pregunta que decía lo siguiente, eso fue antes de la pandemia. ¿Quién envía a los misioneros? ¿Quién nos manda a hacer el trabajo en el campo? Sabes que yo me preocupé porque oía a muchos de mis consiervos decir: quien nos envió fue la iglesia. La iglesia paga nuestras cuentas, paga nuestra renta, nuestra estadía. La iglesia es quien nos ha enviado. Yo me paré y alcé la voz y le dije: perdónenme, pero a mí la iglesia me abandonó hace muchos años y dejó de pagar mis cuentas y de ayudarme. Y yo entendí y le dije que a mí no me mandó la iglesia. ¿Y sabes qué dijeron? ¡Qué tragedia! Es lo peor que le puede suceder a un misionero, que la iglesia lo abandone. Y le dije: no, fue lo mejor, porque el Dios eterno y sublime, creador de los cielos y la tierra, que me envió y me llamó, Él no me ha abandonado, Él está conmigo. ¡Aleluya! Y le di un mensaje antes de la pandemia y le dije: tengan cuidado de estar confiando en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Qué bueno si alguien los ayuda. Pongan su confianza en el Señor. Él dice en su palabra: como me envió el Padre, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos que querrán despedazarlos. Dejen de estar confiando en el hombre. Si un día la iglesia les falla, muchos de ustedes van a regresar como borregos a su casa. Confíen en Dios, en el Señor. Mira, se vino la pandemia y ¿sabes qué sucedió? Miles, pero miles de misioneros se regresaron porque la iglesia ya no tenía para mandarles el salario. Porque su confianza estaba puesta ¿en quién? En el hombre, en la iglesia. Y la iglesia no tenía ni para pagar sus cuentas. Ya no podían sostenerlos en esos países. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que regresarse miles de ellos por tener las ideas incorrectas. Jesús le dijo: escrito está, Satanás no vas a poner a prueba al Señor tu Dios. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Ese día en Bogotá, Colombia, cuando salimos de las conferencias, el diablo estaba enojado porque la palabra que yo había soltado, porque salí al pasillo y oí la voz de Satanás, mi hermano. Yo no estoy loco, yo soy profesional de la salud mental y yo no estoy loco, pero el diablo me habló. Lo oí, una voz autoritaria, déspota, horrible, de menosprecio, de odio. Con odio me dijo así: a vos, me dijo así, a vos te abandonaron 2 veces, te abandonó tu madre y te abandonó tu iglesia. ¿Sabes qué sentí? Como que me atravesaron el corazón con una daga. Sentí una estocada en el corazón, un dolor horrible, porque el diablo causa dolor. Y si no ve lo que le causó a Job, ¿qué le causó a Job? Dolor. Y sentí un dolor emocional profundo, pero reaccioné. Le dije: me pudo haber abandonado mi madre y me pudo haber abandonado la iglesia, pero a ti te abandonó mi Padre, y no por un ratito, por toda una eternidad. Y yo me la voy a pasar en la presencia de mi Padre por toda una eternidad. Aleluya. Cuando dicen amén, te lo dije. Pero te da ahí donde más te duele, porque Dios, Él sabe, ¿verdad?, todo el sufrimiento que he tenido que pasar a través de mi vida, de los años, por no haber tenido una madre, un padre. El dolor que nos causó el que nuestra iglesia, en la cual estuvimos 33 años en nuestro país, nos abandonara y nos expulsara de la iglesia por causa del ministerio aquí en México. Y él conocía eso, pero aquí estamos firmes, hermanos, confiando en ese Dios eterno,
Él me dijo, no vas a ir solo, mi presencia va a ir contigo. Y cuando Él dice algo lo cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y aquí seguiremos confiados, haciendo la obra que Él nos ha encomendado para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Póngase en pie por un momento, en el nombre del Señor. Estar lleno del Espíritu Santo te va a llevar a la prueba, te va a llevar al desierto, porque Dios quiere más contigo. De ahí vas a salir maduro, vas a salir renovado, vas a salir con una mentalidad diferente, vas a salir sabiendo quién es Dios realmente, cómo Él te ayudó, te sustentó en todo ese proceso que estuviste viviendo, cómo el Señor te ayudó en medio de todo ese proceso, cómo Él es todo lo que necesitamos para una vida plena, para una vida feliz. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, porque tú venciste al diablo, Señor, y a diferencia del primer Adán, que fracasó, tú no fracasaste. Tú, Señor, le aplastaste la cabeza al diablo, pusiste a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, Señor. Padre, muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Yo quiero pedirte, rogarte, Padre, que sigas teniendo de nosotros misericordia, que nos des discernimiento, que nos ayudes a afirmar nuestra identidad, de saber de que tú nos has escogido, hemos sido adoptados, hemos sido perdonados, hemos sido incluidos en la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tenemos redención, tenemos vida eterna, tendremos la eternidad para estar contigo. Somos hijos e hijas del Dios viviente por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alábele si puede, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa hora. Muchas gracias, Cristo Jesús. Y si hay personas aquí que vinieron luchando en su mente, en su corazón, Señor, yo te ruego que les afirmes y les hagas ver cuánto tú les amas, cuánto amor tan grande tienes, que lo que estás viviendo, dice el Señor, es circunstancial. No temas, porque no se va ni un cabello de tu cabeza va a perecer, porque todos están contados, dice el Señor. No temas lo que estás pasando, lo que te está sucediendo, porque Dios está contigo. Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Escúchalo a Él, alábalo a Él, exáltalo a Él, sírvelo solo a Él, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Padre, hoy queremos también servirte, Señor, con nuestras ofrendas, diezmos, primicias, Señor. Queremos darles lo mejor que nosotros podemos, porque estamos agradecidos. No queremos ser ingratos, Dios, en saber y reconocer que estoy donde estoy porque tú has sido bueno, porque tú me has sustentado, tú me has ayudado. Yo quiero regresar, Señor, lo que es tuyo. Padre, no quiero quedarme a lo que es tuyo, porque eso no ayuda, Señor, a nuestra vida. Señor, muchas gracias. Bendice estas ofrendas, diezmos, primicias, y hoy venimos a honrarte, Dios, a este lugar, en el nombre de Jesús, Hijo amado. Amén y amén.